¿Qué pasa cuando partes de esa verdad se esconden o se alteran en las traducciones? Hoy quiero invitarles a un recorrido a través de las Escrituras en busca de esos detalles cruciales, esas palabras sutiles y esos matices que, con el paso del tiempo y el cruce de lenguas, se perdieron o se transformaron. Cuando leemos la Biblia hoy, la mayoría no sabe que lo hacemos a través de múltiples capas de traducción, interpretación e, incluso, censura. Desde el hebreo y el arameo originales del Antiguo Testamento hasta el griego en el que fue escrito gran parte del Nuevo Testamento, pasando luego al latín, al inglés y a otras lenguas modernas, cada paso dejó su huella. A veces pequeñas, otras no tanto. En cada una de estas etapas, los traductores enfrentaron desafíos únicos y, en ocasiones, tomaron decisiones que hoy generan intensos debates. Por ejemplo, hay palabras en hebreo que no tienen equivalente directo en otros idiomas. Términos que en su contexto original cargaban con significados más amplios y profundos, y que al traducirse se simplificaron o, en algunos casos, se suavizaron para hacerlos más comprensibles a nuevas audiencias. Este proceso fue inevitable, pero también abrió la puerta a interpretaciones ambiguas e incluso a ocultamientos intencionados de ciertos significados. Veamos, por ejemplo, el concepto de alma en hebreo. En las lenguas antiguas, la palabra usada no es una simple referencia al espíritu como lo entendemos hoy. La palabra nefes no habla solo de una esencia etérea, se refiere a la vida, al ser completo, al aliento. En algunas traducciones, esta riqueza de significado se fue diluyendo y con ella, se transformó la visión de lo que significa ser humano, tener vida o estar en comunión con Dios. Además, ciertos pasajes resultaron tan desafiantes para los traductores que decidieron omitir ciertas palabras o frases. Hay un fragmento en el Evangelio de Juan que dice que, antes de la crucifixión, Jesús hizo una oración secreta, solo accesible a Dios. En varias versiones modernas, la oración no aparece explícitamente como en las traducciones antiguas, o está resumida en pocas líneas. Los estudiosos creen que podría ser una de las tantas adaptaciones para hacer la lectura más fluida, pero, al hacerlo, esa conexión entre Jesús y Dios, y esa intensidad en el momento previo a la cruz, pierde algo de su profundidad original. Y lo mismo sucede con términos clave que se usaban en los rituales, en los nombres sagrados de Dios que, en traducciones al latín o al griego, se modificaron, evitando la verdadera esencia de lo que esos nombres significaban. Esas palabras no solo eran nombres, sino representaciones de aspectos de Dios que se relacionaban íntimamente con la vida de cada creyente. Pero estos son apenas ejemplos iniciales. Hay mucho más oculto en las páginas de la Biblia. A medida que profundicemos, encontraremos esos elementos que, cuando se revelan, arrojan luz en rincones oscuros y nos permiten ver la Escritura de una manera nueva. Uno de los ejemplos más intrigantes de esta transformación ocurre con el concepto del infierno. En muchas traducciones modernas, la palabra infierno aparece repetidamente, pero lo que pocos saben es que en los textos originales esta palabra no existía como tal. En su lugar, hay referencias a lugares específicos, Seol en el Antiguo Testamento y Gehenna o Hades en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué significaban realmente? El Seol hebreo, por ejemplo, no era un lugar de tormento, como lo concebimos hoy. Era un lugar de sombras, el destino de todos los muertos, buenos o malos, un sitio donde las almas esperaban hasta la resurrección o el juicio. Sin embargo, cuando se tradujo al griego, se le equiparó con Hades, un término de la mitología griega asociado al inframundo. Esta asociación cambió por completo la idea hebrea del Seol, dándole un tinte más oscuro y castigador. Y luego está Gehenna, un término que Jesús usa en varios de sus discursos. Gehenna era un valle fuera de Jerusalén, conocido en tiempos antiguos por ser el lugar donde los israelitas realizaron sacrificios de fuego, incluyendo sacrificios humanos en los peores tiempos de idolatría. A partir de estos rituales, el lugar se convirtió en un símbolo de impureza y castigo. En la época de Jesús, el valle de Gehenna era una especie de vertedero donde se quemaba basura, y la imagen de fuego eterno que usaba para describirlo hacía referencia a un lugar de destrucción completa, no necesariamente al infierno que conocemos hoy. Así, en lugar de un lugar de tormento eterno,
en muchos pasajes la palabra infierno podría representar un lugar de destrucción total o un símbolo de purificación. Con el tiempo, estas imágenes de Seol y Gehenna fueron fusionadas en una sola idea de infierno y el mensaje cambió de forma sutil, pero profunda. La visión original de un lugar de espera o destrucción fue transformada en la imagen medieval del infierno como un lugar de castigo perpetuo. Otra palabra clave que se ha diluido es la misma ley. En hebreo, la palabra original es Torah, que significa instrucción o guía, no simplemente una lista de mandamientos estrictos. Cuando esta palabra pasó al griego como nomos y luego al latín como lex, su significado se restringió. Ya no era solo una guía de vida que reflejaba la voluntad de Dios para su pueblo, sino que comenzó a interpretarse como un conjunto rígido de normas. Esta interpretación más rígida influenció siglos de interpretación cristiana, haciendo que la ley divina fuera percibida como algo opresivo en lugar de una guía liberadora. Por si fuera poco, esta diferencia de términos también afectó la forma en que los creyentes vieron la relación entre la ley y la gracia. En los escritos de Pablo, por ejemplo, se resalta cómo la gracia divina supera a la ley. Pero, si volvemos a la raíz hebrea, entendemos que la Torá es más que mandamientos, es la enseñanza de Dios, un concepto mucho más amplio y humano que el sentido estricto de ley. A lo largo de los siglos, estas diferencias lingüísticas influyeron en los conceptos y creencias de millones de personas. La traducción transforma, y a veces, transforma más de lo que podríamos imaginar. Interpretaciones completas, como las del infierno o la ley, fueron moldeadas en la mente de generaciones enteras. Otro de los temas que se desdibuja en las traducciones de la Biblia es la palabra amor. En el idioma original, el griego, existen varias palabras para expresar diferentes tipos de amor: ágape, filia, eros y estorge. Cada una de estas palabras tenía un matiz distinto, reflejando una clase particular de afecto o conexión. Sin embargo, en la mayoría de las traducciones, estas sutiles distinciones desaparecen, y todo se reduce a un único amor. Este cambio, aparentemente pequeño, oculta una profundidad significativa. Cuando Jesús habló de amar al prójimo, en griego utilizó el ágape, que significa un amor incondicional y universal, no afecto superficial ni pasión romántica. Ágape es un amor que se da sin esperar nada a cambio, un compromiso desinteresado hacia el bienestar de los demás. Pero al traducirlo simplemente como amor perdemos la riqueza de lo que se pedía realmente, un amor que trasciende lo emocional y se convierte en una decisión y acción consciente. Así, cuando leemos en español que Dios es amor, se está diciendo que Dios es ágape, una clase de amor absoluto y divino, y no el amor emocional o romántico que tal vez imaginamos. Aún más, cuando Jesús le pregunta a Pedro, después de la resurrección, ¿me amas?, está usando estas diferencias lingüísticas para señalar algo profundo. En el griego original, le pregunta primero si lo ama con ágape, a lo que Pedro responde que lo ama con filia, una palabra que se refiere a la amistad y al afecto entre hermanos. Este diálogo revela cómo Jesús cuestiona a Pedro sobre su compromiso, mientras que Pedro responde desde un lugar de cariño fraternal, sin llegar a la incondicionalidad del ágape. Sin este contexto, la riqueza de este pasaje se pierde, y lo que leemos parece una pregunta simple sobre afecto. Por otro lado, cuando se habla del amor en los mandamientos, la palabra hebrea ahavá también lleva matices que no se limitan al sentimiento. Ahavá se refiere a un acto de voluntad, algo que se decide hacer. Así, amar a Dios y al prójimo es más que una emoción o inclinación, es una decisión que afecta cómo vivimos y nos relacionamos. La Biblia llama a este amor como un mandamiento, pero no en el sentido de una imposición, sino como una directriz para alcanzar la vida plena. Otro concepto que a menudo se ha pasado por alto en las traducciones es la idea del temor de Dios. En el hebreo original, la palabra yira, que se traduce como temor, no significa exactamente miedo. Más bien, implica respeto, reverencia profunda y asombro. Hablar del temor de Dios no era sentir pavor, sino experimentar un respeto tan profundo que dejaba sin aliento, una conciencia intensa de la majestuosidad y grandeza divinas. En cambio, al traducirse como temor puede llevar a interpretaciones que sugieren una relación basada en el miedo, cuando en realidad invitaba a una conexión de respeto absoluto.
Estas traducciones afectan no solo cómo entendemos los textos, sino también cómo nos relacionamos con lo sagrado. En lugar de una conexión basada en amor universal o respeto profundo, podemos terminar viendo la espiritualidad como algo rígido y hasta intimidante. Otra área en la que la traducción ha introducido cambios cruciales es el concepto de justicia. En las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, el hebreo utiliza la palabra tzedek para referirse a la justicia, que implica rectitud, pero también lleva un fuerte componente de equidad, bondad y compasión. No se trata solo de cumplir la ley, sino de vivir de manera que se refleje el carácter de Dios, lleno de misericordia y justicia social. En las traducciones modernas, este sentido se simplifica, y muchas veces leemos justicia sin entender la carga moral y social que tenía para los antiguos profetas y sabios de Israel. Al perder estos matices, la idea de justicia puede tornarse fría y legalista, perdiendo su enfoque en la integridad y el compromiso con el bienestar del otro. La justicia en la Biblia está entrelazada con la misericordia y la paz. Este enfoque aparece claramente en el profeta Miqueas cuando pregunta lo que el Señor requiere de nosotros: hacer justicia, amar la misericordia, y caminar humildemente con tu Dios. En el contexto bíblico, hacer justicia no solo significa ser imparcial, sino también estar comprometido con el prójimo, especialmente con los pobres, los oprimidos y los vulnerables. En otras palabras, es una justicia que va más allá del acto legal para transformarse en una ética de vida. Sin embargo, al traducirse a otros idiomas, en muchas ocasiones se pierde esta idea de una justicia vivencial, sustituyéndola por un concepto más abstracto. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de la justicia del reino de Dios, está hablando también de una vida de compasión y amor hacia los demás, un llamado a la solidaridad humana. Es interesante que en algunos pasajes, en lugar de justicia, la palabra original griega podría traducirse también como rectitud, pero en el sentido de vivir de una manera justa y generosa, reflejando los valores del reino. Sin embargo, al leerse simplemente como justicia podríamos asumir que se refiere a cumplir leyes y normas, en lugar de un compromiso ético activo. Este cambio sutil afecta profundamente cómo entendemos la misión de Jesús y el llamado a sus seguidores, porque el mensaje deja de ser un estilo de vida y se convierte en una serie de reglas a seguir. Pasemos ahora al término paz. En hebreo, la palabra shalom es mucho más que la ausencia de conflicto o guerra. Shalom implica integridad, bienestar, armonía y plenitud en todas las áreas de la vida, en la salud, en las relaciones, en la comunidad y con Dios. Cuando la Biblia habla de la paz de Dios, se está refiriendo a un estado de armonía total, una paz que supera la comprensión humana. Esta paz no es pasiva, es un acto de construcción activa, un trabajo constante para crear una vida equilibrada y justa. Sin embargo, en la mayoría de las traducciones, la palabra se simplifica a paz limitando el vasto alcance del shalom bíblico. La forma en que entendemos paz tiene consecuencias prácticas en nuestra vida cotidiana. El shalom que Dios pide implica construir sociedades justas, donde cada individuo pueda vivir en plenitud. Pero al reducirse a un mero estado de tranquilidad, se pierde esta urgencia de trabajar por una paz integral, donde cada aspecto de la vida esté en equilibrio. En lugar de una paz que nos invita a actuar, a veces la idea de paz se vuelve pasiva, una simple ausencia de conflicto, cuando en realidad Shalom aboga por una vida completa y justa para todos. Estos cambios de sentido no son menores, transforman la interpretación de la Biblia y la manera en que vivimos su mensaje. Un tema que a menudo pasa desapercibido en las traducciones es el de los nombres de Dios. En los textos originales, especialmente en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios no es simplemente Dios o Señor como aparece en la mayoría de las versiones modernas. En hebreo, se usaban diferentes nombres y títulos, cada uno de los cuales revelaba aspectos particulares de la naturaleza divina. Uno de los nombres más sagrados es el tetragramatón, YHWH, que a menudo se traduce como Jehová o Yahvé. Pero en realidad, este nombre es tan sagrado que en la tradición hebrea ni siquiera se pronunciaba. Cada vez que los lectores veían el nombre YHWH en el texto, lo sustituían por Adonai, que significa Señor.
¿Por qué era tan importante mantener en secreto el nombre de Dios? En las culturas antiguas, el nombre tenía un poder especial. Conocer el nombre de alguien significaba tener una especie de acceso o conexión con esa persona. El nombre YHWH era una declaración de la presencia y la esencia eterna de Dios, y era visto como un misterio tan profundo que incluso hoy en día su pronunciación exacta no se conoce con certeza. En las traducciones, este nombre sagrado suele reemplazarse simplemente por Dios o Señor, lo cual desvanece la percepción de la cercanía y misterio con que los antiguos israelitas lo entendían. Otro nombre importante es Elohim, que aparece desde el primer versículo de la Biblia en Génesis. Elohim se traduce generalmente como Dios, pero en hebreo tiene una connotación plural. No significa que haya varios dioses, sino que resalta la grandeza y majestuosidad de la divinidad. Esta pluralidad también ha llevado a numerosas interpretaciones y teorías sobre la naturaleza de Dios, incluso en relación con la Trinidad en el cristianismo. Sin embargo, en las traducciones modernas, esta riqueza lingüística se pierde al simplificarse a Dios sin mayor explicación. También está el Shaddai, traducido comúnmente como Dios Todopoderoso. Pero Shaddai tiene connotaciones de protección y provisión. Algunas interpretaciones sugieren que deriva de una palabra que significa pecho, indicando una imagen de Dios como proveedor y sustento. Entonces, el Shaddai no es solo el Dios Todopoderoso, sino también el Dios que nutre y sostiene, un aspecto profundamente maternal de la divinidad que, al traducirse, se pierde en parte y queda solo el aspecto de poder. Uno de los nombres más bellos y ricos es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este nombre aparece en el relato de Abraham, cuando está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y Dios le provee un carnero en lugar de su hijo. En ese contexto, el nombre Jehová Jireh significa que Dios es quien provee lo necesario en los momentos de mayor angustia. Sin embargo, en la traducción, esta conexión emocional y de confianza puede simplificarse. Dios proveerá suena como una promesa genérica, pero en su contexto original era un recordatorio de que Dios conoce nuestras necesidades y se anticipa a ellas, un mensaje que los lectores del hebreo comprendían de manera más íntima y personal. En otras partes de la Biblia, encontramos nombres que reflejan diferentes aspectos de la relación de Dios con el pueblo de Israel: Jehová Rafa, que significa el Señor que sana, y Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Estos nombres no solo eran títulos, sino experiencias que el pueblo vivía con Dios, recordatorios de sus actos en momentos específicos. Cada nombre invocaba un aspecto particular del carácter divino, ayudando al pueblo a recordar que Dios estaba presente en todas las facetas de sus vidas, proveyendo, sanando, protegiendo, guiando. Cada uno de estos nombres lleva una profundidad de significado y un recordatorio constante del carácter multifacético de Dios, y su traducción como Dios o Señor deja fuera estos matices. Esta pérdida lingüística cambia cómo se percibe la relación entre el creyente y la divinidad, transformándola en algo más distante y uniforme, en lugar de una conexión cercana y llena de significado. Una cuestión fascinante, y a menudo, pasada por alto en las traducciones de la Biblia, es la representación de las palabras relacionadas con el espíritu. En hebreo, la palabra ruaj y en griego pneuma se traducen comúnmente como espíritu, viento o aliento. Sin embargo, esta palabra tiene un significado complejo que varía según el contexto. Ruach se refiere al poder vital, la energía invisible que da vida y movimiento. Puede hablar tanto del viento físico como del espíritu interior de una persona, y en algunos pasajes, del Espíritu Santo de Dios. Pero en la traducción, estos matices a menudo se desvanecen, haciendo que pasajes claves pierdan su riqueza interpretativa. En el relato de la creación en Génesis, por ejemplo, se nos dice que el Espíritu de Dios, o Ruach Elohim, se movía sobre las aguas. Aquí, Ruach no solo representa al espíritu en un sentido estático, sino que también alude a una energía poderosa, un viento cósmico que participa activamente en la formación de la vida. Al traducir simplemente como Espíritu de Dios no se capta del todo esta idea de una fuerza vital y activa que impregna el cosmos y que contribuye a la creación misma. Este detalle era muy importante para los antiguos israelitas, ya que entendían a Dios no solo como un creador distante, sino como una fuerza viva que sostiene y anima el universo.
En otros pasajes, ruaj se utiliza para describir el espíritu humano, el impulso vital en cada persona que les da carácter, energía y propósito. Cuando los profetas hablan del espíritu quebrantado de Israel, se refieren al agotamiento de esa energía interna. La ruaj del pueblo estaba rota, perdida, no solo en un sentido emocional sino también en un sentido espiritual, como una conexión vital que necesitaba restaurarse. Esta descripción cobra una dimensión más profunda en el idioma original, donde el espíritu es una parte viva, vibrante del ser, algo que puede revitalizarse o perderse. Pero al traducirse a espíritu o ánimo se vuelve más abstracto, y el lector puede no captar toda la esencia de lo que está en juego. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla del espíritu utiliza la palabra griega pneuma, que también tiene un trasfondo similar de vida y energía. Sin embargo, en la traducción, pneuma se reduce a espíritu sin contexto adicional. Cuando Jesús dice que el viento sopla donde quiere al hablar con Nicodemo, la palabra usada es pneuma refiriéndose a la libertad y poder del Espíritu Santo, que actúa de manera misteriosa y libre. Pero al perder esta conexión entre el viento y el espíritu, el mensaje se simplifica, dejando de transmitir la esencia dinámica y transformadora del Espíritu Santo que cambia vidas. La diferencia en los matices también afecta la interpretación de textos sobre la resurrección y la vida eterna. Cuando Pablo escribe sobre la resurrección de los creyentes, usa pneuma para hablar de la vida que habita en nosotros, el espíritu que da vida eterna. La idea de un espíritu que es mucho más que una entidad fantasmal es central en el pensamiento de Pablo. El pneuma es la vida renovada y transformada, algo activo y presente en quienes han aceptado la fe. Sin embargo, al traducirse sin esta profundidad, podemos perder la conexión entre el Espíritu Santo y la renovación total del ser. Está la famosa expresión aliento de vida que aparece en varios pasajes, especialmente en los Salmos y en el relato de la creación. En el hebreo original, este aliento no es solo el aire que respiramos, sino el mismo soplo de Dios que da vida a la humanidad. Es una representación de Dios compartiendo su propia vida con el ser humano, infundiendo algo sagrado en cada ser viviente. Cuando se traduce simplemente como aliento se debilita el sentido de esta conexión entre la vida humana y el Espíritu de Dios. Estos matices en la palabra espíritu son significativos porque tocan el corazón de la experiencia espiritual. La ruaj y el pneuma no son conceptos estáticos, son activos, poderosos y transformadores. La Biblia original describe una relación entre lo humano y lo divino que se expresa a través del espíritu como un flujo constante de energía, vida y renovación. Otro aspecto fundamental que sufre alteración en las traducciones de la Biblia es el concepto del pecado. En hebreo, la palabra más común para pecado es hatá, que significa literalmente errar el blanco. Es una palabra tomada de la práctica de tiro con arco, donde el arquero que no acierta en el centro del objetivo se dice que ha pecado o hatá. De esta manera, el pecado no es una maldad intrínseca ni una condena automática, sino un fallo en alcanzar un objetivo, una desviación de la dirección correcta. Sin embargo, al traducirlo simplemente como pecado pierde en parte su dimensión de corrección de rumbo, y el término adquiere una connotación mucho más punitiva y rígida. Cuando se entiende que pecado es errar el blanco, se nos ofrece una perspectiva distinta de la vida moral en el judaísmo y el cristianismo. Este concepto sugiere que el pecado no es una etiqueta de fracaso o perversión absoluta, sino una señal de que estamos desviados y necesitamos corregir el curso. Las acciones, pensamientos o decisiones que nos alejan del ideal divino son simplemente fallos en nuestra puntería espiritual. Al traducirse sin este matiz, la palabra pecado suele interpretarse de una manera mucho más acusatoria y definitiva, perdiendo la esencia de ser una oportunidad para ajustar la dirección. En el Nuevo Testamento, los términos griegos para pecado incluyen amartia, que también significa fallar en el objetivo o desviarse del propósito. Los escritos de Pablo emplean esta palabra para hablar de la naturaleza humana y de nuestra tendencia a perder el rumbo que Dios establece. Sin embargo, en el contexto original, el mensaje de Pablo es que el pecado es una condición humana que podemos redimir al realinear nuestra vida y nuestra voluntad con el propósito divino. Cuando amartia se traduce como pecado en un sentido severo,
puede producirse una desconexión con la idea original, que habla de la transformación y del camino de regreso hacia el ideal. Este enfoque también se conecta con el concepto del arrepentimiento. En hebreo, arrepentirse es teshuvá, una palabra que significa regresar. No se trata solo de lamentar una falta, sino de retornar al camino correcto, una invitación a regresar al estado original de armonía con Dios. En la mayoría de las traducciones modernas, la palabra arrepentimiento se convierte en una idea que se centra en la culpa y en el dolor por los errores. Pero teshuvá va mucho más allá, es un viaje de regreso, un proceso de restauración. No implica solo remordimiento, sino un cambio de dirección, una nueva oportunidad para acertar en el blanco y vivir en sintonía con el propósito divino. Incluso la palabra injusticia presenta estos matices. En griego, adikia describe más que una simple injusticia, refiriéndose a una vida fuera de orden, un estado en el que alguien vive desalineado del orden divino de la justicia. En los evangelios, adikia se usa para describir una vida en caos moral, donde el individuo está lejos de los principios divinos de amor y justicia. Pero en las traducciones, el término injusticia no refleja completamente esta imagen de un estado de caos interior, donde el ser humano se pierde a sí mismo al perder de vista el camino de Dios. Otro término bíblico que se traduce de manera simplificada es idolatría. En las escrituras originales, la idolatría no era solo el acto de adorar ídolos físicos, sino también una desviación de la devoción total a Dios. Se refería a cualquier cosa que ocupara el lugar de Dios en la vida de una persona, cualquier cosa en la que se pusiera confianza, amor y obediencia en lugar de a Dios. Este concepto se vuelve especialmente relevante en un contexto moderno, donde la idolatría puede tomar formas sutiles, la devoción desmedida al dinero, al poder o a la fama. Sin embargo, al traducirse simplemente como idolatría puede sonar como un término arcaico, desconectado de la realidad actual. Cada una de estas palabras y conceptos, cuando se examinan en sus idiomas originales, no solo muestra una dimensión más profunda de los temas bíblicos, sino que también abre nuevas interpretaciones sobre cómo podemos vivir hoy de acuerdo con el mensaje de la Biblia. Los matices originales invitan a un entendimiento más dinámico y menos punitivo de las Escrituras, uno que se enfoca en la restauración, en el regreso al camino y en el reencuentro con un propósito divino más que en la simple condena. A medida que profundizamos en estas diferencias lingüísticas y culturales de los textos bíblicos, surge una cuestión crucial: ¿qué impacto tienen estos matices en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad? Las traducciones que hemos recibido a lo largo de los siglos han moldeado nuestras ideas de lo divino, y aunque muchas conservan la esencia, la riqueza simbólica y poética de los idiomas originales guarda secretos invaluables. Cada cambio, por pequeño que parezca, afecta la manera en que percibimos nuestra conexión con el mensaje de las Escrituras. Los profetas, por ejemplo, usaban un lenguaje cargado de simbolismo y metáforas. Sus mensajes hablaban de justicia, compasión y misericordia con palabras que evocaban imágenes poderosas. En hebreo, el verbo mishpat, que traducimos como justicia, tiene connotaciones mucho más profundas. No se trata de una justicia fría y legalista, sino de un acto activo y continuo de poner las cosas en su debido orden, restaurar lo roto y equilibrar lo desequilibrado. Pero en muchas traducciones modernas, esta idea de mishpat se convierte en un concepto rígido, una justicia legalista que no siempre refleja la restauración y la compasión que los profetas buscaban transmitir. Otro concepto fundamental es el de hesed, una palabra hebrea que abarca el amor, la lealtad y la misericordia incondicional de Dios. Hesed es una de las palabras más frecuentes en el Antiguo Testamento y habla de un amor profundo que no abandona ni se rompe. Sin embargo, su traducción suele ser misericordia o bondad, términos que no capturan completamente la magnitud de esta entrega incondicional. Hesed es la promesa de Dios a su pueblo, una lealtad que persiste a pesar de los errores y fracasos humanos, una dedicación inquebrantable que muestra la esencia más pura de la relación de Dios con la humanidad. Este amor trascendente queda diluido en la traducción, perdiendo su fuerza y su capacidad de consolar y sostener. Incluso el término reino de Dios, central en la enseñanza de Jesús, tiene significados que a veces se diluyen en la traducción. En los textos originales,
La palabra griega basileia no se refiere solo a un reino físico o territorial, sino a una realidad dinámica, una manifestación del gobierno y la presencia de Dios en el mundo. Este concepto implica que el reino de Dios está aquí y ahora, en cada acto de justicia, en cada gesto de amor. No es una entidad lejana que esperamos alcanzar después de la muerte, sino una presencia activa que se manifiesta a través de nuestras vidas. Este matiz cambia por completo el llamado de Jesús, que nos invita a participar activamente en la construcción de un mundo transformado. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes buscan comprender el mensaje bíblico en toda su profundidad? Explorar estos aspectos originales de la Escritura nos ayuda a ver que la Biblia no es solo un texto antiguo lleno de reglas y leyes, sino una obra viva, cargada de significados y símbolos que buscan conectar el corazón humano con el misterio divino. Al entender estos matices, no solo recuperamos el sentido de las palabras, sino también una conexión más directa, más íntima y más humana con el mensaje original. La Biblia es mucho más que un conjunto de instrucciones, es una guía espiritual, una narrativa de amor, lucha y redención que atraviesa las edades. Las traducciones han sido necesarias para acercar el mensaje a las diferentes culturas y épocas, pero reconocer lo que se pierde en el proceso nos permite acercarnos con humildad y reverencia al texto. Nos impulsa a hacer preguntas, a buscar el contexto y a ir más allá de las palabras para encontrar un significado más profundo. Cada versículo, cada palabra y cada símbolo en los idiomas originales nos invita a descubrir una verdad viva que se adapta, crece y se renueva con cada generación. Así, la Biblia se convierte en algo mucho más poderoso cuando no solo la leemos, sino cuando intentamos vivir de acuerdo a su espíritu original. Entender estos pasajes ocultos, estos matices que a veces pasan desapercibidos, nos desafía a buscar una relación más auténtica con lo divino, un compromiso genuino con la justicia, la compasión y el amor. Al fin y al cabo, el verdadero poder de las Escrituras no reside solo en las palabras traducidas, sino en el espíritu de verdad que inspira cada uno de sus mensajes, llamándonos a participar activamente en la obra de Dios en el mundo.